Bueno, pues entonces, como ya no vamos a esperar más, vamos a comenzar dando inicio para que el que vaya entrando, pues se conecte cuando vaya pudiendo, pero por lo pronto ahorita el propósito de tener estos estudios con el hermano es porque queremos seguir aprendiendo y también que el hermano se vaya familiarizando con nosotros y nosotros con él. Así que, pues vamos a ir a Dios en una oración y vamos a dejarle el lugar a nuestro hermano para que le avance a su estudio. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias damos nuevamente por esta nueva oportunidad que nos da de regresar a casa con bien y tener la disponibilidad de poder estar entre nuestros hermanos con este propósito de edificación para poder aprender más, poder fortalecernos en nuestra fe. Pedimos que bendiga a cada hermano. Pedimos también que bendiga a aquellos hermanos que de alguna manera u otra pues quisieran estar entre nosotros reunidos para alimentar su alma, pero por alguna razón no lo pueden hacer. Cualquiera que sea ese problema, ese obstáculo, pedimos, Señor, que usted les anime, les fortalezca, porque hemos entendido que no hay nada más mejor que su palabra, que esto es lo más importante en nuestra vida, porque todas las cosas que hay en este mundo desaparecerán juntamente con nosotros, pero como dice su palabra, permanecerá para siempre. Pedimos que bendiga a nuestro hermano, que bendiga a todos los que se han conectado. Agradecemos pidiéndole perdón de nuestras faltas, se lo pedimos y le agradecemos en el bendito y glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Entro así con ese. Como quieras. Si quieres aprender ese también tú o nomás con Muy este. bien, amados hermanos, vamos a empezar esta noche. Yo les invito a que tengan su Biblia lista, por favor, y vamos a hablar acerca de la Biblia, nuestra regla de fe. La Biblia, nuestra regla de fe. Voy a invitarles que abran su Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, por favor. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Dice el apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro está hablando de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son todos los mandamientos y las promesas del Señor. Esas han sido dadas por el divino poder. El divino poder, amados, tiene que ver con el hecho de que el Señor envió a su Hijo Jesucristo. La palabra viene del cielo y también tiene que ver con el hecho de que la palabra se impartió y se extendió en el primer siglo usándose la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo. Así de que las promesas, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido dadas por el divino poder de Dios. Y cuando ese poder vino, la palabra con poder, vino el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, hablando del Señor Jesucristo. Y luego otra vez, hablando de esas cosas, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por medio de Jesucristo, enseñan las preciosas y grandísimas promesas que hay para cada uno de aquellos que pertenecen a Dios y que son fieles a Dios, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Está hablando ahí que esto señalado arriba es para aquellos que han venido a la obediencia, que han venido a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo se participa de la naturaleza divina? Cuando se obedece el evangelio
el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 declara que venimos a ser nuevas criaturas. Y en otras partes de la Sagrada Escritura encontramos de que empieza un nacimiento espiritual. Así de que de esa manera nosotros nos hacemos acreedores a la naturaleza divina al momento de nacer por medio del Evangelio. Es cuando huimos de la corrupción que hay en el mundo. ¿Se acuerda lo que le dijo Pedro a aquellos como 3,000 en el día de Pentecostés? Sed salvos pues de esta perversa generación. ¿Se fija? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro aquí está usando ese mismo pensamiento que usó para hablar con aquellos como 3,000, pero ahora para dar que es un hecho de todos aquellos que están sirviendo al Señor, ya han salido de aquella perversa generación. Bueno, estas palabras nos sirvan, amados, para introducirnos a el interés hacia la palabra de Dios, hacia la Biblia, porque nosotros queremos entender por qué se ha llegado a denominar a la Biblia nuestra regla de fe. Déjeme decirle algo muy importante, aunque desde el primer siglo quedó establecido de que la Biblia debiera ser la única regla de fe, pues en el mundo en el que nos movemos, en el mundo de las religiones, no es así. Por ejemplo, la Iglesia Católica, ella acepta que la palabra de Dios es regla de fe, pero siempre y cuando vaya acompañada de los escritos de los padres, de las tradiciones, porque ellos dicen que la Biblia se complementa con las mismas enseñanzas que hicieron los padres en los primeros siglos, hablando del siglo segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, décimo, etcétera. Así de que en la Iglesia Católica, la Biblia y la tradición, es decir, las cosas que fueron enseñadas supuestamente ellos por Jesús a los padres de la Iglesia, son consideradas la norma de fe para los creyentes en el catolicismo. Entonces ahí hay una variante. Ahora, por otro lado, tenemos a los ortodoxos orientales. ¿Quiénes son estos ortodoxos orientales? La Biblia católica, hermanos, tuvo una gran división en el siglo X, en el siglo XI, donde los del Oriente no aceptaron la infabilidad del Papa y entonces se dividieron y fue como surgió la Iglesia Católica Ortodoxa, más conocida ahora como los ortodoxos orientales. Estos ortodoxos orientales es el catolicismo, nada más que ellos no creen que el Papa sea infalible. Pero a la misma ellos dicen que la palabra de Dios es la regla de fe, aunque de todos modos se guían por las enseñanzas y tradiciones de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia conocidos en el mundo religioso son aquellos como que existieron en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y demás siglos, que van dejando su registro en libros, en escritos, y que son guías y enseñanzas para los católicos. Cuando hablamos de nuestros amigos protestantes, y estoy usando esto nada más como una breve reseña, no quiero profundizar mucho en ello porque no es nuestro punto, sino que es nada más para despertar nuestro interés a saber por qué la Biblia es nuestra regla de fe y cómo es que podemos demostrarlo. Nuestros amigos protestantes, por ejemplo, tenemos a unos que dicen que la regla de fe es el llamado cuadrilateral wesleyano, o sea, los que siguen a Wesley, ellos tienen un cuadrilateral que se llama wesleyano y esa es la regla de fe que ellos tienen. Déjeme decirle algo, estamos hablando de algo parecido a un credo, así como el catolicismo tiene su credo, algunas denominaciones tienen su credo, los wesleyanos tienen esta cuadrilateral wesleyano de la fe. Y eso es lo que ellos dicen porque sostienen que debe de estar la escritura como regla de fe, debe de estar la tradición como regla de fe, debe de estar la razón y la experiencia de los protestantes como regla de fe y la razón entre todos aquellos que demandan razón. Así de que tenemos nosotros ahí a personas que
no aceptando a la Biblia como única regla de fe, disfrazan como que sí la aceptan, pero a la vez tienen añadiduras para decir que sí siguen respetando la Biblia cuando realmente lo que están siguiendo ya son las enseñanzas y las tradiciones de los hombres. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros hemos leído infinidad de veces Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, la fe es por el oír la palabra de Dios. Pareciera que la Biblia está empeñada en enseñarnos de que no hay otra forma de tener fe sino solamente por medio de la palabra de Dios, no por los escritos de los padres, no por las ideologías religiosas, no por las filosofías de los filósofos, no por otro medio, no por sueños, no por visiones, no por revelaciones modernas, nada de eso tiene que ver, amados, con el llegar a tener la fe genuina. Lo que realmente nos garantiza la fe genuina es respetar la Biblia como nuestra regla de fe. De otra manera, estaríamos como ellos, estaríamos en la misma situación de ellos. Ahora, una razón, y en esta razón nos vamos a estar en esta ocasión. ¿Por qué debo tener la Biblia como regla de fe? Bueno, no solamente como regla de fe, sino como única regla de fe. Si tú quieres fe que te va a salvar, si tú quieres fe en Dios, tienes que tener solamente la Biblia como la regla de fe. La Biblia contiene 66 libros. Esos 66 libros fueron protegidos y la providencia divina permitió que se juntaran para que nosotros tengamos en nuestras manos un ejemplar que es un libro, pero a la vez es una biblioteca, porque ese libro contiene 66 libros, 66 libros. Y esos 66 libros fueron recopilados por decenas de hombres, y esos hombres escribieron en diferente tiempo, vivieron en diferentes lugares, tenían diferente cultura por la misma distancia de la edad. Así de que tenemos una escritura que viene de Dios, que fue escrita, empezó a escribirse hace más de 1500 años y se terminó de escribir en el siglo primero, más cercano al siglo 95-96 después de Cristo. Así de que estos 66 libros quedaron apenas juntos cuando se acabó de escribir el último de ellos, que es el que conocemos como el libro de Apocalipsis. Pero recuerde, la Biblia tiene 66 libros, 37 de ellos son del Antiguo Testamento y 39 de ellos son del Antiguo Testamento y 27 son del Nuevo Testamento. Así de que tenemos 66 libros. En la Biblia católica usted va a encontrar un promedio de 10 a 15 libros más, porque ellos tienen añadidos los libros apócrifos, y los libros apócrifos pues fueron en la etapa del Antiguo Testamento, las historias de los macabeos, la sabiduría, Edith y otras escrituras que tienen ahí agregadas nuestros amigos católicos, pero que por donde quiera que las vean están reconocidas como apócrifas. Y cuando se dice el término apócrifo, se refiere a que no son inspiradas, no fueron reveladas por Dios esas palabras. Así de que esos libros, por mucho que el catolicismo los defienda y que los quiera enseñar como palabra de Dios, no queda, porque ellos mismos declaran que no son revelación divina, mientras que los 66 que Dios ha protegido y ha preservado, y tenemos en nuestras Biblias que no son católicas, y esos libros son los que Dios quiso que nosotros tuviéramos. Y esos libros son los 66 libros que mencionamos al principio de este punto. Así de que es interesante ver que Dios usó a muchas personas para escribir su Biblia, y esto fue algo que nos demuestra que viene de Dios, porque a pesar de ser personas de diferentes tiempos, de diferentes tierras, de diferentes culturas, estaban unidas por la misma mente de Cristo. Y eso lo vamos a ver en la siguiente
en la siguiente respuesta, pero en esta respuesta nos conviene, amados, nos conviene puntualizar el hecho de que nosotros creemos que la Biblia es la regla de fe, es nuestra regla de fe, es nuestra única regla de fe, porque viene de Dios. Y cuando puntualizamos esto, nosotros vamos a tener mucho material para tratar de ayudar a las demás personas a que comprendan esta situación. Miles de afirmaciones en el Antiguo Testamento señalan que la palabra vino de Dios. Éxodo 19, 9 y 10, por favor. Éxodo 19, 9 y 10. Entonces Jehová le dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Moisés, amados, fue el hombre escogido por Dios. Este hombre vino a ser un legislador, vino a ser un intermediario, vino a ser la persona, el profeta de Dios que ayudó al pueblo de Israel en sus inicios, especialmente en su salida de la esclavitud y en la cuasi entrada a la tierra prometida. No logró entrar a la tierra prometida, pero los dejó ahí en la orillita. Así de que tenemos a este hombre recibiendo la palabra de Dios y luego él mismo le comunicaba a Dios lo que el pueblo decía. Era un intermediario, Moisés, y era un gran intermediario, era un buen intercesor. Cuando Dios se enojaba con el pueblo y quería destruir a la nación, Moisés se hincaba y le clamaba a Dios y le decía: por unos cuantos vas a destruir a todos, Señor. Y entonces Dios le decía: apártate y dile a estos que se hagan para allá, y los que no se hagan para allá, que se queden donde están. Y ahí los destruía Dios. Los destruía porque desobedecían sus mandamientos, desobedecían su palabra. La palabra esta que Dios hablaba con Moisés, pues era la forma de que posteriormente esta palabra era registrada en escritura. ¿Sí me explico? O sea, no estamos hablando aquí de que Dios estaba escribiendo o de que Moisés estaba escribiendo, pero entendemos por los hechos generales de que cuando Moisés recibía palabra, posteriormente esa palabra iba a registrarse en la forma en que fuera el medio para registrarla, ya sea a través de tablas de madera, de tablas de piedra o a través de cueros, que era lo más usual en ese tiempo. Posteriormente vinieron los papiros, que eran sacados y extraídos de la madera, pero aquí la importancia, amados, es que Dios habló a Moisés y ellos, los israelitas, debían de creer que este era el intermedio o el legislador o la persona que Dios puso para dirigirlos. El pueblo oiga mientras yo hablo contigo, le dice. Éxodo 21, por favor. Éxodo 21 también dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Bueno, con eso nos quedamos. En ese versículo tan corto se nos enseña de que habló Dios todas estas palabras diciendo, y pues todas las palabras que habló ahí están registradas en el contexto del capítulo 20, pero lo que quiero marcar aquí es cómo Dios habló estas palabras, o sea, las comunicó. Y esa es la palabra de Dios. También leemos en Isaías 1:10, por favor. Isaías 1:10. Dice en Isaías 1:10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Bueno, el profeta Isaías, amados, no cabe duda de que la ironía fue una de las figuras de retórica muy usadas en los profetas y también en los predicadores del Nuevo Testamento. Pablo usaba mucho la ironía. Aquí vemos a este profeta de Dios, Isaías, usando la ironía porque a Israel le está llamando Sodoma y le está llamando Gomorra. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Estas ciudades ya habían sido destruidas, hermanos. Recordemos, esto pasó en Génesis capítulo 19.
Pero Isaías le está diciendo a Israel, Sodoma y Gomorra. ¿Pero por qué le está diciendo ahí? Para que ellos pongan atención y escuchen las palabras de Jehová, que escuchen la ley de Dios. Es cierto que Moisés fue el dador de la ley y los profetas se encargaron de estar recordando constantemente la ley de Dios. Así de que ahí en el sentido figurado le está llamando a Israel Sodoma y Gomorra, pero el propósito es que escuchen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque viene de Dios, porque es de Dios, porque Dios es merecedor de que se le atienda. Dios es digno de que se le escuche. Y si Él nos da ley, nos da mandamientos, es digno de que se obedezcan esos mandamientos. Así de que hay mucha información en el Antiguo Testamento. En Ezequiel también leemos Ezequiel 1:3, por favor. Dice Ezequiel 1:3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y estos profetas entonces, amados, Moisés, Isaías, Ezequiel, nos sirvan para ilustrar a muchos otros profetas que fueron los medios para que Dios comunicara su palabra. Mientras que Moisés escribió los primeros 5 libros que vienen siendo conocidos como la ley de Dios, pero también era conocido entre los judíos como el Pentateuco. También luego vinieron otros escritores, ¿verdad? Que escribían, ya sea que fueran los mismos profetas o otros escritores que escribían lo que los profetas iban haciendo y lo que los profetas iban enseñando. Y todo esto es palabra de Dios, todo esto era palabra y era ley de Dios. Así de que el pueblo tenía que, pues, hacerle caso a la palabra de Dios, ¿verdad? De los ídolos se dijo desde hace más, desde mil años antes de Cristo, allá en los Salmos se dijo que eran ídolos mudos, que tenían boca pero no hablaban. Habrá Dios, este es Dios todopoderoso, este sí habla y este da mandamientos para que se le obedezcan. Así que es interesante, si nosotros seguimos indagando en el Antiguo Testamento, vamos a hallar muchas declaraciones más, hermanos, miles de declaraciones de que manifiestan de que la palabra vino de Dios, era de Dios, no de nadie más. Estos hombres hablaban guiados por Dios, hablaban porque Dios los había escogido para ello. Y luego venimos al Nuevo Testamento, para no hacer tan largo el punto del Antiguo Testamento, porque creo que es claro de que el Señor enseñó su palabra a los antiguos. Y ahora vamos al Nuevo Testamento y leemos en segunda de Timoteo capítulo 3, 16 y 17, estos versículos que son básicos, ¿verdad? Básicos para enseñar cómo vino la palabra de Dios al hombre y cómo es que nosotros la tenemos en nuestras manos ahora. Dice en segunda de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así de que aquí lo que vamos a agarrar de esta escritura, de esta lectura, es toda la escritura es inspirada por Dios. Es lo único que nos compende porque estamos tratando de demostrar por qué la Biblia es nuestra única regla de fe, porque viene de Dios, porque viene de Dios. Y entonces aquí dice esta declaración, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando escribieron esta parte de 2 Timoteo 3, 16 y 17, el apóstol Pablo directamente hacía referencia a la escritura del Antiguo Testamento, que era la que estaban usando en el tiempo del Nuevo Testamento. Usaban la escritura del Antiguo Testamento para guiar a las personas a Cristo. Y mientras la palabra del Nuevo Testamento venía escribiéndose, pero no fue algo simultáneo. Primero se habló la palabra de Dios y después de muchos años se escribió. Por ejemplo, tenemos registros de que el primer evangelio, la mayoría de los comentaristas caen de que el primer evangelio fue Marcos.
pero Marcos fue escrito más de 30 años después de Cristo. Perdón, más de 30 años después de que Cristo fue muerto en la cruz. Pues ya estamos hablando de como en los años 50 o 60 fue cuando se escribió el Evangelio de Marcos. Imagina, todos aquellos años sin palabra, ¿qué era lo que usaban? Usaban las escrituras del Antiguo Testamento y usaban la revelación del Espíritu Santo. Así de que cuando hablamos de las escrituras de 2 Timoteo 3, 16 y 17, hacen un señalamiento directo a las escrituras del Antiguo Testamento. Pero esto no quita, hermanos, de que se aplica perfectamente para el Nuevo Testamento también, porque también las escrituras del Nuevo Testamento fueron inspiradas por Dios. Segunda de Pedro 1, 20 y 21, por favor. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Dios inspiró la Biblia. Él no la escribió, pero él inspiró, él guió a los hombres para escribir la verdad. Dice en segunda de Pedro 1, 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se fija? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es interesante las declaraciones de Pedro porque nuestros amigos tienen a Pedro como el primer papa. No voy a decir tanto el término porque ustedes de una manera indirecta saben a quién me refiero, pero nuestros amigos tienen a Pedro como el primer papa y resulta que Pedro contradice las enseñanzas de ellos. Mientras que ellos enseñan que la palabra de Dios solamente ellos la pueden interpretar porque fue dada solamente a ellos, Pedro dice ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados y de esa manera ellos fueron oyendo la palabra, las cosas que Dios quería que fueran registrando. Entonces es voluntad humana, hermanos, cuando nos dice alguien de que la profecía de Dios, la inspiración divina fue privada y solamente fue para unos cuantos. Cierto que fue para unos cuantos, pero al momento de escribirla se extendió para todos. Y resulta que nuestros amigos tenían secuestrada la palabra de Dios porque ellos creen y enseñan que solamente ellos tienen el poder para interpretarla. De tal manera que cuando cuando viene la rebeldía de los protestantes, cuando viene el movimiento de la reforma, pues ellos tienen a estos reformistas como apóstatas del catolicismo, porque salieron del catolicismo y ahora se abre una puerta gigantesca para interpretar la Biblia, porque los reformadores ahora enseñan que cada quien lea la Biblia y la entienda como quiera y le dé la interpretación como quiera. Eso tampoco es correcto. Es cierto que la profecía no vino por voluntad humana y que era con el propósito de que se diera a conocer a todo el mundo, pero eso no quiere decir que la Biblia se debe de interpretar como uno quiera. La Biblia se tiene que interpretar de acuerdo con la Biblia, con la Biblia. El mejor intérprete de la Biblia, hermanos, es la Biblia misma. Si usted está tomando un versículo o una parte de la escritura y le está dando una interpretación que choca con la Biblia, esa interpretación es incorrecta. La interpretación correcta es la que va de acuerdo con todo lo que está escrito de Dios. En Juan 16:13 también leemos, amados hermanos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Señor Jesucristo está hablando con los apóstoles, está cerca, está cerca de ser enjuiciado, de ser entregado, de morir. Pero antes de eso, Él quiere consolar a sus apóstoles, diciéndoles que no se van a quedar solos, que va a venir otro consolador. Y ahora ese consolador va a venir y Él les va a decir palabras de verdad.
y también les va a decir cosas que habrán de venir. En otras palabras, el Espíritu Santo iba a enseñarles la verdad y también les iba a advertir de cosas que venían. Es interesante estos versículos porque cuando leemos muchas veces versículos de Juan hablando de Cristo, hablando Cristo del Espíritu Santo hacia sus apóstoles, creemos que dicen lo mismo uno y otro, pero no, si los vemos detenidamente, nos damos cuenta de que hablan cosas diferentes. En esta parte, Jesucristo está hablando del Espíritu Santo a sus apóstoles, pero les está diciendo dos cosas muy importantes. El Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad y también les va a hacer saber cosas que habrán de venir. Mientras cuando leemos Juan 14:26, por favor, Juan 14:26, fíjese ahí la diferencia. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Se fija, dos acciones diferentes a las dos acciones que leímos en el anterior versículo. En este versículo, él les va a enseñar todas las cosas y también les va a hacer que recuerden todo lo que Cristo les había enseñado. ¿Se fija? Mientras que en el otro, el Espíritu Santo los iba a guiar a toda la verdad y el Espíritu Santo les iba a decir de cosas que vendrían. ¿Se fija? Entonces es interesante, el Señor Jesucristo se va, pero no deja a sus discípulos huérfanos de tal manera que la palabra de Dios seguirá creciendo, seguirá aumentando por el trabajo que el Espíritu Santo va a realizar después de que el Señor Jesucristo suba ante la presencia del Padre para estar a su derecha y venga el bautismo de Jesucristo con el Espíritu Santo hacia los apóstoles para luego los apóstoles vayan acompañados de este Dios, de Dios, ¿verdad? Pero en la personalidad del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad. Este Espíritu Santo les iba a hablar de cosas que iban a pasar. Este Espíritu Santo los iba a guiar en todas las cosas y también les iba a hacer que recordaran las cosas que Jesucristo les había enseñado. Había cosas que Cristo les enseñó a los apóstoles y ellos no entendieron, pero cuando vino el Espíritu Santo y les ayudó, ellos comprendieron porque estaban en el tiempo perfecto para comprender aquellas enseñanzas. Jesucristo mismo les había dicho, hay cosas que no entienden ahora, pero las van a entender después. Y eso nos enseña de que nuestra capacidad va en progreso, ¿verdad? Nuestra capacidad es progresiva. No tenemos una capacidad total inmediatamente, sino que va de poco en poco creciendo. Por eso estos estudios en secuencia son muy importantes, hermano, porque en esto crecemos en un mismo tema, casi en un mismo punto, y quedamos bien enriquecidos con este tipo de temas para poder defender por qué la palabra de Dios es la autoridad de Dios. ¿Por qué Cristo habla de que la autoridad solamente es de Dios o de los hombres? Y todos estos estudios nos enseñan para esas cosas. Bueno, también leemos, regresando ahí a 1 Tesalonicenses 2:13, por favor, siguiendo con las declaraciones, las informaciones que en el Nuevo Testamento están acerca de la palabra que viene de Dios. 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. No cabe duda, amados hermanos, que los tesalonicenses fueron más duros que los de Berea. Pero mire qué hermoso que cuando los de Tesalónica obedecieron, se entregaron a Dios de corazón. Y si había una iglesia que Pablo alababa, era la iglesia de Tesalónica, porque eran los hermanos que habían sido bien buenos para predicar el evangelio sin necesidad de que se les estuviera empujando. Ellos habían extendido la palabra de Dios hasta donde habían podido también. Ellos oraban por los hermanos, ellos trabajaban en el evangelio.
Y el apóstol Pablo por eso les hablaba, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, que oíste de nosotros, dice, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, hablándole a los de Tesalónica, en ustedes los creyentes. ¿Por qué Pablo les dice estas palabras? Porque si había una iglesia que se movía para hablar el evangelio, eran los hermanos de Tesalónica. Fueron duros, más duros que los de Berea, pero después que creyeron, hermanos, fueron de las mejores iglesias en el Nuevo Testamento. Interesante, ¿no? Así de que hay muchas declaraciones en el Nuevo Testamento, hermanos, que hay mucha información que nos enseña, que nos ayuda a hacer un orden, a hacer una lista, a hacer un plan de enseñanza de cómo nosotros tenemos esta regla de fe infalible porque viene de Dios. Y lo podemos demostrar con toda esta información y mucha más que hay. De tal manera, amados hermanos, que aún cuando nos enfrentamos a los que hablan de la ciencia, ¿verdad? Pues vamos a ver que eh, nos quieren poner en contra de los científicos y quieren poner a la Biblia en contra de los científicos. Pero déjeme decirle una cosa muy importante. Los científicos, aunque muchos dicen ser científicos, no lo son. Pero los que son han entendido, hermanos, quién es Dios y que la palabra es de Dios y que vino de Dios. Los que realmente son científicos, porque estamos hablando nosotros de los científicos, amados, y la palabra de Dios nos enseña de que hay una falsamente llamada ciencia. Y esa falsamente llamada ciencia es la ciencia que se opone a Dios. Es una falsamente llamada ciencia. Ahora sí que es una ciencia apócrifa, ¿verdad? Espuria. Pero la ciencia verdadera, hermano, está de acuerdo con la palabra de Dios, está de acuerdo con lo que Dios escribió y ellos están de acuerdo en que Dios existe. Un origen hubo para que existiera todo lo que está en el universo y ellos han llegado a entender que hubo un origen y ese origen no pudo haber venido de la casualidad, ese origen no pudo haber venido de la materia, ese origen no pudo haber venido del Big Bang o no pudo haber venido de lo que menciona Charles Darwin, de la evolución. Ellos entienden que hubo un origen y que el que originó esto fue una mente suprema. Una mente suprema es la que pudo llevar a cabo esta creación que tenemos, esta creación que todavía está después de tantos miles de años que han pasado. Así de que científicos verdaderos están de acuerdo que esto Dios lo creó. Y también ellos van viendo a través de sus descubrimientos cómo los recursos naturales se van acabando, se van agotando. El sol ya no se ve igual. Algunas estrellas ya no se perciben por medio de los aparatos que se usaban antes para verlas, ya no se perciben. La lluvia escasea en lugares donde hace falta mucha agua, mientras que abunda en lugares donde hay mucha agua. Tenemos este huracán que pasó acá por la Florida y luego por Carolina, y hizo muchos daños, muchos estragos. Bueno, hay abundancia de agua en algunos lugares, tanto que hace daño. Hubo inundaciones al por mayor, así de que destrozos a su paso, pero todo esto muestra de que la tierra está envejeciendo, de que la tierra va en detrimento, y esto Dios lo dijo desde Génesis, por culpa de tuya, por culpa del pecado, la tierra va a envejecer, la tierra va a envejecer. Así que es importante, pues, amados, de que estos hombres que se dedican a la ciencia y que son científicos verdaderos, pues están en contra del ateísmo. Los ateos, por otro lado, los ateos razonan que dicen que la materia fue producto de la materia. Y entonces hay quienes les han preguntado, bueno, ¿y quién inventó la materia o quién la hizo?
pero ellos dicen, no, pues la materia, ¿verdad? Ahí ellos tienen la materia como lo máximo. Otros no aceptan el poder sobrenatural de un creador, pero sí aceptan la doctrina de Darwin, de que venimos del mono y que fuimos evolucionando poco a poco, hablando del ser humano. Darwin, hermanos, dio una teoría y él mismo sabía que esto podía causar conflicto y escondió sus escritos, pero después de su muerte esos escritos fueron descubiertos y los que los descubrieron abrieron una puerta de una caja de Pandora y ahora mucha gente está errada en esa teoría pensando que es verdad. O sea, es una teoría, no es verdad. Las teorías son una cosa y la verdad es otra cosa muy diferente. Las teorías son solamente suposiciones. Las teorías son cosas que no se pueden probar todavía, nada más son teorías. Pero personas ven esta teoría y dicen, así pasó y así es, el hombre viene del mono. Y yo lo siento por los monos, hermanos, pero el hombre no viene del mono. No, no es cierto, ¿verdad? Dios crió al hombre, Dios crió a la mujer, pero ellos dicen estas cosas y dicen de la materia y dicen que todo llegó a existir por casualidad y lo hablan de la gran explosión, esta llamada el Big Bang y bueno, tantas cosas que contradicen la Biblia, hermanos, la abrazan como si fuera la doctrina verdadera, las cosas que hablan en contra de Dios. Génesis 1:1-3, mientras que ellos están agarrados de estas teorías falsas, pues nosotros tenemos la base bien sólida, ¿verdad? Dice en Génesis 1, versículos del 1 al 3, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y así cada uno de los días que fue el Señor criando por el poder de su palabra. ¿Te fijas? Ellos dicen, pues la materia hizo la materia. Todo llegó a existir por casualidad. Hubo una gran explosión. Venimos del mono. Y Dios sigue diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En 1:26 de Génesis dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. ¿Se fija? Esa es mi base, la Biblia. Las otras son teorías que tratan de desviar a la gente. Dice en Hechos 17:24-27, por favor. Hechos 17:24-27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, dice ahí, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Así de que ahí está nuestra base, amados. Dios creó, el, Dios creó todas las cosas, Él hizo el universo, todas las cosas en Él subsisten, todo lo que hay. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él no habita en obra humana. Él no necesita nada del hombre, sino el hombre necesita de Él. Él no es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da vida a todos y a todas las cosas y nosotros somos descendientes de él porque de su linaje provenimos. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, en ese momento fuimos linaje de Dios, fuimos descendencia de Dios, fuimos familia de Dios. Si nuestros amigos buscaran a Dios, quizás palpando pudieran encontrarle, pero es difícil que quieran encontrarlo. El universo, amados, fue delineado por un ser supremo, de otra manera no se entendería cómo se mantiene todo en orden.
Él puso los planetas, puso los discos o los anillos y la separación de un planeta con otro. Él, todo esto es exacto, hermanos. El hecho de acomodar y de funcionar los días, todos los días son del mismo tamaño, todos, no hay variación de ningún día que sea más grande que otro. Las épocas del año siguen funcionando, las estaciones del año siguen funcionando. Um, si el sol se hubiera desviado un poco, hermanos, ya no lo estaríamos contando. Si la luna se hubiera movido un poco, ya no lo estaríamos contando. Si algún planeta chocara con otro planeta, no estaríamos aquí platicando. Todo sigue en orden porque Dios lo tiene funcionando todavía de esa manera. La ciencia ha avanzado tanto que aún puede predecir cuando va a haber un eclipse, puede predecir cuando va a haber un huracán. Este huracán que pasó y otro que está pasando allá en el Guerrero son huracanes que se previnieron, o sea, se supo con tiempo que venían. A veces es imposible que la gente se mueva porque no quiere moverse una o porque no hay un buen plan de dejar la ciudad sola o abandonar el lugar solo. O muchos dicen, yo aquí resisto y me vaya bien o me vaya bien, me vaya bien o me vaya mal, aquí me estoy. Pero estos huracanes, ciclones, todo esto se sabe con tiempo que vienen, ¿verdad? Para hacer los preparativos necesarios. Dios ha dado ciencia al hombre, le ha dado ese conocimiento para saber esas cosas. Pero el hombre no puede inventar la luna, no puede inventar un planeta nuevo. Ahora nos están tratando de sacar de la Biblia con el invento de algo que sea superior a nosotros, pero que no es Dios, ¿verdad? Son los extraterrestres, ¿no? Unos seres perfectos, ¿verdad? Ellos muy inteligentes, ¿verdad? Y ahí está la gente abrazando a los extraterrestres, amados. Si viera cómo recibe visitas Nuevo México, ahí en Roswell, no, hombre, hermano, es tremendo, tremendo todo lo que el hombre puede hacer para engañar al hombre, inventar tantas cosas, tantas mentiras. No hay nada más perfecto sobre la tierra que el hombre. Y lo que sigue de la perfección humana es Dios. En medio de Dios no hay otros seres, ni hay otras personas más poderosas que Dios. Así de que la máxima creación de Dios somos nosotros. Digo, deberíamos debería de darnos pena porque a veces somos indignos de haber sido criados por Dios, pero realmente somos la máxima creación de Dios. A otros han tratado de tomar Juan capítulo 10, donde dice, tengo otras ovejas que no son de este corral, y dicen, ya ve, ahí está hablando de los marcianos. No, hombre, no está hablando de los marcianos, está hablando de las primeras ovejas, los judíos, las segundas ovejas eran los gentiles. Pero bueno, ese sería otro estudio. Amados, vamos a cortar aquí este estudio, la hipótesis del reloj que encuentra uno en el suelo y lo examina y sabe que alguien lo crió. ¿Cómo podemos creer eso y no podemos llegar a entender que Dios crió el universo? Vamos a leer versículos ya para concluir, amados. Primera de Pedro 1:23, por favor. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro, pronunciando palabras de Isaías, están en Isaías 40, versículos 6 al 8, donde dice que todo fenece, todo se va a acabar, pero la palabra de Dios sigue para siempre, porque viene de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Vamos a dar lugar a nuestro hermano que está presidiendo para concluir. Si hay preguntas o comentarios, con toda confianza. Sí, primeramente, hermano, le vamos a dar las gracias y vamos a despedirnos con una oración para que el que se tenga que retirar, pues se retira, pero después de la oración. Le voy a pedir al hermano Lupe, por favor, que nos haga favor de dirigirnos en la última oración. Claro que sí, hermano. Vamos a ir en oración. Eterno Dios,
Santificado sea su nombre, la gloria, la honra sean para usted, Padre. Gracias le damos, Señor, por permitirnos estudiar su palabra, eh, dándonos cuenta, Señor, que no estamos lejos, Padre, de alcanzar la vida eterna. Simplemente tenemos que seguir su palabra, que es la única regla de fe que tenemos. Sabemos, Padre, que hay muchos que han tratado de desviar a la humanidad, Señor, pero sabemos que su palabra va a permanecer para siempre, porque usted así lo ha dicho. Bendiga a nuestros hermanos, Señor, que están en este momento aquí en la plataforma, igual nuestro hermano que nos está dando el estudio, Señor, para que bendiga, le dé sabiduría y también para que le dé eh, ese ánimo, Padre, de seguir enseñando, Señor, que es lo que deberíamos de tener todos, Señor. Ayúdenos también a nosotros a que podamos seguir en su camino y que podamos seguir aprendiendo y que aquellos que quieran aprender también podamos enseñarles, Señor. Bendiga, Padre, su palabra y ayúdenos a que podamos atesorarla en nuestro corazón. Y también le pedimos perdón por aquello que le hayamos ofendido, Señor. Bendiga, Padre, los pobres, la ayuda a los huérfanos. También, Padre, por su pueblo, por aquellos enfermos también en la carne, que sabemos, Padre, que hay fallas, Señor, en nuestros cuerpos, porque así nosotros a veces lo hemos designado al no atenderlos correctamente, Señor. Le pedimos también el descanso, Señor, para que podamos dormir bien y descansar y levantarnos con buen ánimo, Señor. Le pedimos todo según sea su buena y justa voluntad, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Preguntas, sugerencias? Somos muy calladitos, ¿verdad, hermano? No le pasa así en otras plataformas, ¿no es así, verdad? No, hay unas que sí, otras que no, hermano. Sí, Hermana Nancy va a comentar algo. hable o Yo calle no para iba, siempre, hermana. yo no iba a comentar, no, yo no iba a comentar, pero le iba a agradecer por el estudio Ok, y hermana. también despedirme porque ando en últimas compras aquí que me voy con la hermana Rosy mañana y no estoy lista. Quería sugerir algo, como veo que casi no están entrando y como dijo la hermana Rose que el hermano Pepe tiene compromiso los jueves, no sé, a usted hermano y a los demás si les pareciera que pudiéramos cambiar el viernes esto, a ver si tenemos más éxito o qué, o preguntaríamos primero Yo a creo la que hacer una consulta primero, hermano, para ver que dé resultado el cambio. sí. Hacer una Pero consulta primero. para usted, hermano, ¿usted qué otra disponibilidad tiene? Ah, Mire, yo lo que puedo hacer es mover como en este caso yo tenía un estudio eh, un poquito antes de esta hora, entonces lo estoy moviendo más temprano. Eh, pero el viernes si el viernes da mejor resultado, para mí estaría bien el viernes, hermano. Sí, pues para preguntar, porque como yo no sabía, nomás que me he fijado que pues el hermano Pepe no ha entrado desde que comenzamos, hasta ahorita que comentó la hermana Rose que dice que tienen compromiso a ellos, entonces preguntar a ver si se les facilita mejor el viernes, si hay más hermanos que están interesados en estar en la plataforma escuchando estas lecciones. Ujú. Y también ver con hermanos como la hermana Carolina, yo sé que se le dificulta la tecnología también. Veo que ahora sí la hermana Miriam sí puedo ingresar eh, y así ir viendo también a ver si es que necesitan también otros ayuda con tecnología o no. Pero para mí, si es viernes, estoy dispuesta. Bueno, lo vamos a preguntar primeramente Dios el domingo, a ver
Por eso, paso mi voto ya que no voy a estar, hermano. Pero se Si conecta, dicen que viene, sí. se conecta desde allá, hermana. No, pues sí, hablen ahí con los hermanos y Bueno, muy ya nos bien, avisan. hermano. Bueno, le hacemos saber, hermano Andrés, si no hay más comentarios o algo que quieran opinar. ¿Sería el cambio ya para el próximo viernes? No, vamos a preguntar, a ver si les parece bien, a los que no se pueden conectar, a ver si les parece bien que lo cambiemos para el viernes, a ver si van a poder, si va a ser lo mismo, pues lo dejamos como está, yo creo. Pienso que si no le afecta a las actividades del hermano, pues por mi parte estaría bien. Bueno, entonces eso lo vamos a ver, hermano, pues aquí en el grupito nuestro como que somos muy pocos, ¿cómo se le puede decir? Casi no hablamos, casi no hay participación. Por eso le decía que si hacían los otros grupos así es, porque cuando yo me metía anteriormente, al principio de la pandemia, había muchísimos, y no, sabe, duraba más la participación de comentarios que lo que duraban en la clase. Pero me he fijado que nosotros casi no hay comentarios, nomás escuchamos hasta ahí se termina. Hermano Andrés, Sí, hermano, dígame. bueno, haga otra táctica, pregunte y directamente a los que están en la plataforma o a los que estamos. Al hermano Salvador más. Yo creo que puede hacerse de esa manera, haciendo preguntas directas, pero también es importante que cuando se comente bien apegado a lo que se está tratando y que la pregunta sea o el comentario sea claro y conciso, porque hay hermanos que les encanta hablar, hermanos, y qué bueno que ahorita no estamos pasando por eso, pero sí me he fijado de que les encanta hablar y ya dieron su comentario y siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo y pues a uno le da pena decir, oiga, ya cállese, hombre. Pues, no. Sí, y yo comparto eso porque me pasa muy seguido que a veces ni hay relatividad y el hablar a veces también te saca de lo que están hablando. Yo comparto esa idea con el Así es, hermana Miriam. Muy importante, comentarios y se pueden hacer preguntas que lo puedo empezar a hacer de la siguiente adelante. Hacer preguntas directamente, ¿verdad? Pero la respuesta tiene que ser clara y precisa, o clara y concisa, o simplemente, si no sabe, pues no sé. Y también si se va a comentar, que sea comentario bien apegado al tema y que no se abuse del tiempo considerando que cada uno de los demás quieren participar. Yo lo voy a animar a participar, hermanos. Yo lo voy a animar. Y yo lo voy a animar porque creo que las clases son bien claras y son clases de antaño, son clases básicas, pero como decía al principio, solamente nos falta acomodarlas, a recordar esas cosas y reacomodarlas otra vez para darles una refrescada y poderlas enseñar y tenerlas en la mente presente para cuando se ofrezcan. Así de que yo creo que no hay problema en cuanto a que vaya a haber alguien que no sepa las respuestas, pero de todos, si alguien no sabe la respuesta, con toda confianza, nadie sabe todo. Hay muchas cosas básicas que yo no sé, yo no entiendo todavía, ¿verdad? Habrá unas cosas que yo sé y ustedes no saben, habrá unas cosas que ustedes saben y yo no sé, o sea, es correcto. El punto es que la edificación que haya edificación, pues, que realmente sea beneficio este tipo de estudios, que sean beneficiosos. Sí, correcto. ¿Están oyendo? Bueno, hermanito, pues entonces también ese es parte de su trabajo. Si los estudiantes no queremos participar, pues el maestro nos tiene que empezar a enseñar a que participemos. Era uno de los estudios de los mismos donde está
el libro ese que mandaron de una generación que no conoció a Dios, pero aquí habla de la disciplina, pero habla de los niños que a veces no obedecen o que no prestan atención, ponerlos y tratarlos, dice, de involucrarlos, ¿verdad? Entonces, está hablando siempre del maestro o la maestra, que pues debe de considerar, ¿verdad? Que un niño pues es inmaduro, pero ya poniéndolo en nosotros como personas maduras o inmaduras, el maestro también, si no hay participación, pues tiene que motivarnos, ¿verdad? Que hablemos y mirar qué tanto estamos aprendiendo. Así que, hermano, pues le agradezco su tiempo, hermano, y pues yo creo que para mí esto es importante, porque cosas que siempre leemos y miramos siempre repeticiones de lo mismo, pero a veces se explican de diferentes maneras que uno puede entender a veces mejor lo que ya ha estudiado uno anteriormente. Así que gracias, hermano, por su tiempo y les dejamos el lugar a otros si quiere, si no, pues para darle la oportunidad al hermano también que vaya a descansar, porque ya para él van a ser que, hermano, las 10, Las 10:15. 10:15. A ver, déjeme hablo yo un poquito. Eh, Adelante. pues sí es cierto lo que dice el hermano, porque no hay participación aquí, hermano. Si así no participamos aquí, vamos a poner un ejemplo. Si no participamos aquí, participaremos con otras personas compartiendo la palabra. Por ejemplo, un ejemplo a mirar, pues, es cómo empezar una conversación, cómo sobre algún tema, sobre ese tema está perfecto, porque muchas veces las personas te dicen una cosa de la creación y tú a veces dices, pues, ¿cómo le empiezo? ¿Cómo? Estos estudios están buenos para eso, ¿verdad? Para decirle que cómo empezó Dios la creación y cómo puede uno enseñarles que mirando la naturaleza, solamente mirando la naturaleza te puedes dar cuenta que un ser inteligente creó este mundo, ¿verdad? Entonces sí es bueno que bueno, ustedes como iglesia que ya están ahí, ¿verdad? Son puros miembros casi de la Watkins. Entonces sí es bueno que todos puedan participar poquito, como dice el hermano. Yo es mi opinión, ¿no? Y agradecido con el hermano porque también da muy buenos estudios. Y yo casi no hablo en las plataformas también. Cuando me meto con el hermano Miguel casi no hablo por lo mismo, para no quitar tiempo, pero como aquí son poquitos, pues por eso me animé a hablar. Gracias, hermano López. Se le agradece su opinión, su Sí, gracias, hermano. participación. Gracias. La hermana Miriam comenta de que también a veces por el chat es bueno hacer las preguntas. Bueno, nada más que ahí se tendría que estar escribiendo, ¿verdad? Y si estamos viéndonos, pues podemos hablar, pero también si hay alguna pregunta y la quieren poner en el chat con toda confianza, ahí estaremos al pendiente de lo que pregunten en el chat para contestarlo en viva voz. ¿Sí? Si no quieren, si hay hermanos que no quieren, que se les hace más fácil preguntar por medio de texto, también estamos puestos para eso. Pero aquí estamos, hermanos. Muy bien, hermano, pues Voy a hacer un examen de estas clases que hemos tenido, hermano, para la siguiente reunión, ya sea que sea el jueves o el viernes. Voy a hacer un examen de unas 15 preguntitas nada más. Qué bueno que dices, pero no está. Ahí están los videos en YouTube, hermanos, si quieren darle una repasada a los estudios que hemos tenido. Las pruebas no vamos. La hermana Rosa tiene por ahí la dirección de los canales. Si alguien los necesita, con mucho gusto yo se los envío. Ya se los compartí, pero se los puedo volver a enviar, hermano. Gracias, hermana. Gracias. pero ya escuchó, ¿verdad? Que cuando hay exámenes no se presentan los alumnos. Bueno, eso es bueno como broma, pero si es en serio, no es bueno. Pues eso quiere decir que si no nos presentamos no vamos a pasar el examen. Y nos quedaremos repitiendo
¿verdad? Sí, no, y luego empiezan las extorsiones, hermano, de que envíenmelas y le doy $20 o algo así. Ok, hermanos, qué bueno que lo toman a broma, pero aún, mire, si hay un examen, no es un examen de universidad, ni de preparatoria, ni de un trabajo donde vamos a ganar mucho dinero, pero Así es. sí es necesario avivar la participación. Y esa es una de las formas. Dice que no se valen sobornos, hermano. No se valen sobornos. Bueno, hermano, pues que pasen buenas noches, Dios les bendiga. Pues vamos a seguirle. Realmente, hermano. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Bueno, Hasta luego. Bye. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, que descansen. Buenas noches Gracias. a todos. Bye. Bye. Ay. Bye.